Buenas tardes, queridos, ¿cómo están? Un gusto en saludarlos, un gusto en verlos nuevamente también en noche, tarde, noche del viernes, como todos los viernes aquí en el estudio Arriaga y Asociados desde la sede de Miraflores, con todos ustedes, saludándolos en esta tarde gentilmente, también a los que están conectados a ver el Facebook Live y de nuestras redes sociales del estudio. Mi nombre es Michael Arguedas, como todos los viernes, tratando temas inmobiliarios a favor de ustedes y también puede recibir las consultas, dudas que hubieran en su caso. En esta tarde de hoy vamos a tratar sobre reglamentos internos y juntas de propietarios, cómo vamos a poder gestionar a los deudores morosos, a los que tenemos como en la junta, cómo podemos modificar el reglamento para incorporarle régimen de sanciones, cómo podemos hacer para que nuestro reglamento interno y junta de propietarios puedan hacer efectivos los cobros y sanciones correspondientes y restricciones también que podemos poner, y en todo caso también cómo podemos modificar las condiciones de las unidades inmobiliarias o en todo caso departamentos o zonas comunes con la finalidad de poder modificarlas y que éstas se conviertan en áreas también exclusivas o comunes a la vez. Cuento con la presencia de José Carranza. José, un gusto, como todos los viernes aquí, parte del staff del estudio que ve los temas inmobiliarios, del área inmobiliaria del estudio Arriaga y Asociados. José, importante tema el que vamos a tocar hoy día. Cuéntanos, ¿por qué hemos decidido tomar en cuenta este tema? ¿Por qué dentro de nuestra experiencia, en los últimos casos que hemos visto en el estudio también hemos corroborado que hay una particularidad en lo que corresponde a la negligencia que pueden tener muchas personas en poder darle la importancia a su reglamento interno y sobre todo cómo es un mecanismo articulador para poder hacer cobranzas, poder establecer restricciones también a las personas dentro de una junta de propietarios y sobre todo, lo más importante, obtener armonía y paz dentro de un edificio, dentro de un conjunto inmobiliario que permita hacer una vida tranquila, ¿no? Y en común, sobre todo. Sí, doctor, agradecer nuevamente la oportunidad de estar aquí, de poder compartir y tratar una temática muy importante, como usted lo mencionaba, doctor, que es el reglamento interno que rige la armonía, la convivencia, los derechos, las obligaciones, y cómo accionar cuando tenemos algunos inconvenientes que queremos resolver. Como propietarios que vivimos bajo un edificio o en una unidad que compartimos ciertas áreas que le denominamos áreas comunes, que también en esta oportunidad vamos a hablar cómo hacer que esas áreas que están configuradas como áreas comunes poder transferirlas, ¿no? Porque no es sencillo, no es tan fácil o un tema que hay que tratarlo de la manera tan simple para poder hacer esta transferencia, sino que tiene ciertas particularidades y ciertas exigencias a nivel legal que hay que cumplir para que puedan ser válidas. Sí, sobre todo porque parece a priori cuando hablamos de reglamentos internos, normas de convivencia, hablamos de repente de algunas limitaciones, sanciones, que podría ser un espacio de mucha complejidad para las personas que conviven en un edificio y que lo que quieren es hacer más común y más llevadero la vida entre todos ustedes, pero lamentablemente siempre hay personas un poquito complejas, ¿no? Complicadas. Entonces, verlo desde el punto de vista legal muchas veces trae una complicación de decir, este tema va a ser muy, de repente, complejo de desarrollar y de desmenuzarlo. Entonces, vamos a desmenuzar poco a poco ese tema a raíz de esta conversación. Primero, reglamento interno. El reglamento interno es un documento que se origina al momento de la independización de todos los departamentos. El reglamento interno que sí o sí tiene que estar inscrito en el registro público y tiene que ser una obligatoriedad para que los departamentos, estacionamientos, depósitos, tiendas puedan existir. Entonces, todo aquel que tenga un área independizada, ya con una partida individualizada en el registro público, necesariamente tiene un reglamento interno otorgado, emitido. Podrán existir algunas unidades inmobiliarias, algunos conjuntos inmobiliarios un poco antiguos, es decir, de los años 80, principios de los 90, que quizás no tienen un reglamento interno actualizado a las normas vigentes, o quizás un reglamento interno que sea prácticamente 2 o 3 líneas, porque antes la normativa, antes
normatividad de la 27157 no era tan exigente con el contenido del reglamento, y bueno, estos conjuntos que son un poquito más antiguos van a requerir que ese reglamento interno se actualice, se adecue a las normas actuales y puedan tener la misma configuración. Pero ya hablando de los conjuntos o áreas o edificaciones que en la actualidad ya están independizados, estos sí tienen un reglamento interno necesariamente que va a regular principalmente los derechos de propiedad que tenemos sobre las zonas comunes y también las obligaciones y derechos como propietarios. Dentro de esos derechos como propietarios está la participación y la intervención activa dentro de la Junta de Propietarios, que es el órgano que administra el edificio, y que como tal, va a tener la posibilidad de elegir sus representantes y va a también poder administrar los bienes comunes, como pueden ser los ascensores, escaleras, zonas comunes como piscinas, lobbies, SUMS o otras que podrían existir en la edificación. Y aparte de esa consideración de derechos y obligaciones, hay también una consideración a nivel de lo que es el derecho de propiedad, ¿no? Cuánto es el porcentaje que yo puedo tener sobre los bienes comunes como si fuera una copropiedad. No es estrictamente a nivel jurídico, a nivel civil, una copropiedad, pero funciona de esa misma manera porque estamos hablando que todos en conjunto tenemos un pequeño accionariado sobre los bienes comunes. Porcentaje que al final es el que me sirve a mí para poder sustentar en una junta de propietarios el acuerdo que podríamos conllevar a esto, a la modificación de mi reglamento, que es lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, primer punto esencial, reglamento interno inscrito, que debemos de mirar la sección donde dice cuánto es el porcentaje en los porcentajes que tenemos en los bienes comunes, porque ese porcentaje es el que tiene mi departamento y el que al final me va a servir para la adopción de acuerdos válidos. Porque no puedo decir, por ejemplo, José, somos 4 propietarios, entonces la mayoría son 3 y 3 elegimos y por esos 3 simplemente se da el acuerdo válido. No, el porcentaje que va a necesitarse para poder adoptar un acuerdo va en función del porcentaje que tiene cada unidad. Por ejemplo, esos 3 podrían ser materialmente mayoría sobre 4, pero en porcentajes reales que están en el reglamento interno, solamente uno podría tener más del 60% de porcentaje que los demás. Y eso podría ser porque el valor que normalmente se utiliza es la cantidad de área ocupada que tiene el inmueble. Pueden considerarse otros criterios, pero el principal es el área ocupada. Entonces, lo primero que tenemos que decir para nosotros ir a una posibilidad de tener un manual de convivencia, tener un reglamento interno actualizado, establecer régimen de sanciones, establecer restricciones de uso de zonas comunes o restricciones en caso de incumplimientos de obligaciones dentro de los propietarios, es que lo primero que tenemos que hacer es tener nuestro cuadrito actualizado de quiénes son los propietarios inscritos en el registro público, y lo segundo es saber todos estos propietarios cuánto de porcentaje de participación en los bienes comunes tienen según el reglamento interno que también consta en el registro. 2 acciones importantes previa a todo lo que vamos a hablar. Si quieren ustedes establecer si vamos a poder elegir un presidente, tengo que saber quiénes son los propietarios inscritos y si el porcentaje que participó y votó es el que cumple la mayoría exigida por mi reglamento. Entonces, esos 2 rubros como principal necesidad para comenzar a hablar sobre los temas de juntas de propietarios y la modificación del reglamento interno. Doctor, sí. ¿Qué más podemos decir? Sí, bueno, quiero resaltar, doctor, de todo lo que he mencionado a las personas que nos oyen, ¿no? Que lo importante y la finalidad que también tenemos nosotros de hablar de este tema a nivel de quienes nos escuchan, de quienes nos oyen, de quienes también quizás a través de las redes sociales, ¿no? Posteriormente también nos puedan seguir a través del Facebook, que los invito, y además las transmisiones después las subimos al YouTube para que las ideas o lo que hayamos expuesto queden ahí y puedan ser revisadas nuevamente. Claro. Entonces, resalto mucho, doctor, que hay que tener, o mejor dicho, rescatar o tratar de tener una cultura de poder seguir estas formalidades, que sí es cierto, en nuestro país, es un poco, digamos, difícil ver que el formalismo o la formalidad de poder tener organizada la información es difícil, ¿no? Que queramos seguir las formalidades
y por eso es que muchas veces en la práctica se ve que hay juntas de propietarios que no están, digamos, actualizadas, no tienen quien los represente de forma actualizada, hay desfases. Entonces, rescato bastante, doctor, que es muy importante seguir y tener esta cultura, digámoslo, de un punto registral. Pues, bueno, también es un poco ligado a mi pasado en registros, pero es importante que cuando nosotros queramos iniciar acciones a fin de, digamos, proteger nuestros derechos, lo que nosotros veamos que nos corresponde como propietarios, tengamos que tener cuidado y hincapié en revisar que a nivel registral esté inscrita la Junta de Propietarios, esté inscrito un reglamento interno. Usted muy bien indicó, doctor, que a veces hay edificaciones antiguas que se ceñían a normativas de hace años y que de repente hay reglamentos internos que no están actualizados. Esto es importante, hay que actualizarlo. Hay formatos del mismo Ministerio de Vivienda que podemos utilizar para poder actualizar el reglamento interno, que es el documento que rige la convivencia, los derechos y obligaciones. Hay un reglamento modelo que el Ministerio de Vivienda tiene por los reglamentos que están sujetos al régimen de propiedad exclusiva común, que es el régimen por el cual se independizan departamentos, y que eso podemos tomarlo como en cuenta en un acuerdo de junta de propietarios para adecuar o actualizar nuestro régimen. Pero ahí, doctor, lo que correspondería a conversar y detallar es que el manual de convivencia resulta ser al final un documento adjunto, no necesariamente es el mismo reglamento interno. Las normas de convivencia son en sí declaraciones de intenciones de los propietarios que van a regir normas de conducta. El reglamento interno, más allá de eso, tiene enunciados genéricos de derechos, deberes, sí, ¿no? De establecer cuál es el porcentaje de participación, organización de la Junta de Propietarios, ¿no? Tiene otra finalidad, tiene una finalidad, pónganse ustedes pensando en un Estado que pueda ser su edificio, es como si fuera la Constitución. Sí. Queremos desarrollar más eso al detalle. Por ejemplo, tú tienes derecho de utilizar las zonas comunes, de utilizar la piscina. Una zona común está definida en el reglamento, que es la piscina, y te establecen como derecho de propietario que tienes derecho a usar esa zona común. Eso está en el reglamento interno. Eso está en el reglamento interno. Se indican las propiedades de dominio exclusivo, las áreas y bienes comunes, el porcentaje que le corresponde a cada uno correspondiente al criterio que hayan utilizado. Eso, ¿no? Los derechos, las obligaciones. Tal cual. Incluso, doctor, cómo se convoca, cómo incluso se computa el quórum para el desarrollo de las sesiones. Cómo se organiza la Junta de Propietarios. Es importante, ¿no? También. Pero ahí viene el tema. ¿Y cómo utilizamos la piscina? ¿Cómo utilizamos la cancha de frutón? ¿Cómo utilizamos, en caso del ascensor se malogre? ¿Cómo establecemos restricciones, por ejemplo, del uso de nuestros mismos departamentos en el tema de los horarios para trabajos internos? ¿Cómo establecemos, por ejemplo, el uso de el volumen que podríamos utilizar en algunas reuniones sociales? Si bien hay normativa a nivel de las municipalidades, ordenanzas que establecen límites para el uso de los decibeles, pero consideramos que nosotros, siendo un aspecto residencial, no deberíamos de tener reuniones sociales en días de semana más allá de las 9 de la noche, por ejemplo, a pesar de que las normas municipales pueden decir medianoche y fines de semana hasta 2 de la mañana o 3, ¿sí? O sea, nosotros queremos regularnos de otra manera. Ese cómo, esa precisión, ese detalle del derecho o del deber que tenemos nosotros en el reglamento interno, lo sacamos, lo extraemos y lo desarrollamos con mayor precisión en un manual que se denomina normas de convivencia. Ese pequeño manual tiene que ser aprobado por la Junta de Propietarios, porque no es que a ti te designaron ayer. Yo, el propietario del departamento, del dúplex que está arriba, yo hago mi propia norma de convivencia, digo que puedo. Te nombraron presidente ayer y como tú dices, tenemos que ser más organizados, esto es lo que vamos a cumplir. No. Claro. Porque esas normas de convivencia rigen para, claro, para y la obligatoriedad de cualquier situación de restricción de mis acciones o la forma en que yo desenvuelvo mi propiedad tienen que ir de la mano justamente con esa norma de convivencia. Ahora, las normas de convivencia tienen como consecuencia, ¿qué cosa? Incumples, pues. No quieres hacerme caso, José, no quieres bajar tu volumen, no quieres haces trabajos los domingos de reparaciones, haces
uso de las piscinas con invitados externos las veces que tú quieras, estás usando más allá de tu derecho las zonas comunes o el desarrollo de tu propia unidad exclusiva, tu propio departamento. Entonces, las normas de convivencia vienen correlacionadamente con el régimen de sanciones. Porque un régimen de sanciones tiene que establecer en un reglamento interno, en una junta de propietarios, qué multas vas a tener internamente. Porque las multas al final, si no las pagas, van a ir sumando como obligaciones pendientes frente a la junta de propietarios. Y es igual como cuando tienes una deuda por no pagar tu mantenimiento, también tienes unas deudas por sanciones dentro de la junta por no haber cumplido las normas de convivencia. Pero esas normas de convivencia, al incumplimiento, tienen que tener como correlación ese régimen de sanciones. Usted hace trabajo fuera de horario, multa de 100 soles por cada acción que corresponda. ¿Cómo se va a imponer la multa? Se dispone que el presidente establezca una comunicación al propietario y el propietario pueda hacer su descargo. Si ese descargo es evaluado por un comité conformado por algunos propietarios, puede ser el presidente, ¿no? Y algún veedor o alguna persona adicional, disponen que no hay mérito para poder, por ejemplo, eximirlo de esa sanción, se impone la sanción y queda esa sanción puesta como firme, porque pueden haber excepciones. Doctor, se le rompió a usted la tubería el día domingo, ay, no puedo hacer trabajos, que se quede el agua tirada para que todo mi departamento se inunde. No, claro, hay excepciones. Hay situaciones que pueden... Claro, y algún vecino de repente colindante se incomoda por esa situación y pide que se le imponga una sanción. Se le impone la sanción, pero previo a eso, recibiendo su descargo. Descargo recibido y yo como propietario, como parte de este grupo de propietarios o el presidente, que también puede tener la facultad, establece que hay un eximente para una causa fortuita, una fuerza mayor, que dispone que no se le imponga. Entonces, régimen de norma de convivencia con régimen de sanciones en conjunto funcionan, actúan. Uno como respaldo para que las normas de convivencia sean realmente respetadas y cumplidas. Igual, si las normas de convivencia han tenido que ser aprobadas en una junta de propietarios, al menos con un porcentaje de la mayoría simple, si más del 50% de los propietarios, también el régimen de sanciones tiene que seguir la misma ruta, la misma aprobación, una mayoría simple aprobada dentro de una junta de propietarios. La mayoría, dirán ustedes, tendrá que ser de todos los propietarios o de los que vayan. Bueno, ahí nos vamos a el reglamento interno. El reglamento interno señala los tipos de mayorías que vamos a necesitar. Las mayorías simples para actos de administración, actos internos de la Junta, dirá cuánto es ese porcentaje que se necesita. Normalmente señalan que es el 50% de los que asistan a la sesión. También podrá decir el reglamento que sea el 50% de todos, ¿cierto? Entonces, hay variaciones de acuerdo a cómo se confeccionó y se hizo el reglamento interno. Nosotros señalamos en función del reglamento modelo, por ejemplo, ¿no? Que muchas inmobiliarias utilizan para confeccionarlo, que señala que es el 50% de la totalidad de los propietarios, una 50% más amplio, ¿no? Ahí vamos a necesitar mayor quizás participación para que sea válido en la norma de convivencia el régimen de sanciones. Ocurrió, doctor, así como muchos de los que han llegado acá al estudio, dicen, doctor, me han impuesto una multa de 500 soles por haber hecho una reunión social en mi edificio. Pero en ningún momento me dijeron a mí que tenía que haber sido en un horario determinado la reunión social, o no se me informó a mí que yo estaba limitado en poder hacer esa actividad. Claro, es que el régimen, la norma de convivencia y el régimen de sanciones, si bien se aprobó en Junta de Propietarios, hay obligatoriedad de que el presidente comunique a todos, les haga llegar el documento. Sean propietarios o inquilinos. Claro, tienen que hacer eso, porque al final el propietario va a ser el que responda por la multa, porque el inquilino puede que haya cometido la norma, claro, el error, ¿no? Y haya vulnerado la norma de convivencia. Entonces, tiene que haber una comunicación al propietario para que sepa cuál es el régimen se rige, y eso trasladarlo al propietario como responsabilidad del inquilino, porque todo lo que haga el inquilino al final va a responder el propietario. Entonces, norma de convivencia con régimen de sanciones son aplicables. Ahora, donde sí nosotros podemos entrar como parte del análisis es que
hay algunas normas de convivencia y hay también unos regímenes de sanciones que son extralimitados, que hay situaciones donde hemos advertido en la jurisprudencia, en los casos que hemos visto a nivel del estudio, en los casos que hemos tenido a nuestro cargo, que necesariamente hay situaciones donde no podemos poner límites a pesar de que quisiéramos. Un ejemplo muy concreto es, señor, usted se demoró en pagar las cuotas de mantenimiento, bájenle la llave del agua, córtenle el agua. Ante esa situación, doctor, ¿usted qué diría? Con la referencia ya que tenemos del Tribunal Constitucional que se ha expresado sobre este tipo de sanciones. Sí, hay un pronunciamiento importante del Tribunal Constitucional que trata justamente de estos casos que se presentan donde restringen el derecho al uso del agua, incluso de luz, por retraso o cuotas impagas de mantenimiento. El tribunal se ha pronunciado y ha dicho que se está sobrepasando. Esta restricción es inconstitucional propiamente porque permite el desarrollo e incluso vulnera el derecho a la salud, el derecho de propiedad inclusive que uno tiene. Entonces, estas restricciones no se pueden, digamos, establecer en manual de convivencia o como régimen de sanciones, porque ya el mismo Tribunal Constitucional se ha pronunciado. Entonces, estamos ante un caso donde no podemos, digamos, establecer sanciones porque ya nos estamos extralimitando justamente como, claro, como o sea, una sanción. Podrían existir algunos reglamentos de lo que nos están viendo y compartiendo esto tanto en las redes sociales como los que nos están ahí compartiendo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí estoy viendo los amigos que se están conectados en el TikTok también. Bueno, un gusto a los que están también en el Facebook Live, un gusto con ustedes. Miren, como bien lo comentas, José, el Tribunal Constitucional ha señalado que las normas de convivencia y también el régimen de sanciones no pueden extralimitarse y vulnerar derechos constitucionalmente protegidos, derecho a la salud, derecho a la vivienda, inclusive cuando hay el tema, por ejemplo, de la restricción de los ascensores. No pagaste pues tu cuota de mantenimiento, entonces no tienes derecho a usar el ascensor. Y yo no puedo llegar adecuadamente a mi unidad inmobiliaria que está en el piso 20. Bueno, hay una limitación de derecho de propiedad y aparte de la limitación del derecho de propiedad, también hay una vulneración a la dignidad humana como tal, de que no te puedes tú extralimitar para que hagas a la otra persona en detrimento o una situación de vulneración de su personalidad. Ejemplo de ello también es estas situaciones donde en los cuadros, ¿no?, de los periódicos murales de los edificios se pone señor moroso, pague usted, ¿no? Esa situación está vulnerando la honra, la dignidad de las personas, ¿no? Entonces, hay situaciones límites donde ahí es donde tienen que tener cuidado porque si bien se puede imponer y pueden en la actualidad, el día de hoy, estar así, ocurriendo esa situación, nada le quita a la otra persona de poder demandar que esa situación, que esa circunstancia pueda ser eliminada, ¿sí? Que se le dé el acceso de facilidad. Por eso pasó lo del tema del uso de ascensores, la restricción de agua que no debería de darse. Sí puede bajarse la potencia, se está señalando, sí, pero no quitársela, igual que la luz también, porque eso es elementos vitales para poder seguir sobreviviendo en el día a día. Pero bueno, lo cierto es que vamos a ir en detrimento de los demás que van a estar al final manteniéndote a ti. Porque el agua, normalmente en los condominios no viene un recibo de agua segmentado para cada persona y que se puede bajar la llave de luz, perdón, de agua como la de luz. No hay esa posibilidad. ¿Por qué? Porque la toma de agua es una sola para todo el edificio. Lo que hay contómetros, que es distinto, ¿no? Que contabilizan cuánto debería ser por cada departamento y hacen una proyección del gasto total y lo dividen entre todos. Pero esta situación como tal es importante que nosotros en nuestros reglamentos, cuando hagamos nuestra norma de convivencia y también hagamos nuestro régimen de sanciones, lo tomemos en cuenta. Sí establezcamos sanciones económicas y la solución a las vulneraciones que tenemos dentro de nuestras normas de convivencia a través de las multas es también buscar hacer un proceso de cobro, un cobro a través de obligaciones de dar suma de dinero en procesos judiciales. Ustedes me dirán, uy, sí, qué complicado, ¿cómo es esto, no? Pero no es lo único, claro. Tenemos una norma que todavía no salió reglamentada que debería permitir actualmente inclusive hacer reportes a las centrales
de riesgo con una efectividad mayor, o a veces también podemos ponerlo en nuestro reglamento. A caso de incumplimiento, dan cada uno de los propietarios como consentimiento el reporte a las centrales de riesgo. Se puede hacer. Y es tu consentimiento, está en el reglamento, lo aceptaste. Cuando compraste el inmueble, aceptaste las condiciones que están en el reglamento interno también. Por eso que cuando compran nuestros agentes inmobiliarios que asesoramos, también le decimos, ojo, están asesorando no solamente la transferencia de un departamento, están asesorando la venta con lo que dice el reglamento interno. Así que también échenle ojo para que vean qué restricciones se tienen. Entonces, por ejemplo, eso. Hay en la el nuevo reglamento que va a salir de la ley de propiedad horizontal, que todavía está en cierres de... El decreto legislativo 1568, que ahora permite la anotación como carga. Como una especie de carga en la partida registral de esa deuda que se tiene de cuota de mantenimiento. Pero eso todavía no está en vigencia. Por eso que tampoco a nivel registral se ha modificado eso. Pero lo cierto es que la posibilidad de incorporar como en una central de riesgo o incorporar el tema de la deuda como un embargo, sí es algo que en la actualidad se puede hacer. Y esto lo que deberíamos llevarlo es en la cultura de que para poder hacer un embargo sobre el inmueble por las deudas que se tienen, a deudas que pueden provenir de pagos no cumplidos respecto a la cuota de mantenimiento o por la situación de multas que se han ido ocasionando, es que necesariamente podamos buscar tener un presidente inscrito, porque como presidente inscrito, electo y inscrito en el registro público, vamos a tener legitimidad para poder actuar a través de estas acciones legales. Entonces, lo que recomendamos siempre es que buscamos la inscripción a través del presidente, porque el presidente es el que va a tener la posibilidad de hacer esas demandas. Entonces, el cobro de las deudas, morosidades y también lo que corresponde a las multas que se imponen por un régimen de sanciones previamente aprobado válidamente, tienen que ser demostradas en un proceso de obligación de dar suma de dinero, y esto en un proceso judicial, ¿no? Previamente podemos llevar a una conciliación y también hacer de por medio un requerimiento a través de cartas notariales, pero el accionar propiamente más fuerte es a través de un proceso judicial que va a devenir un embargo. Entonces, hagamos siempre el ejercicio cuando tengamos de por medio una junta de propietarios y veamos temas de cobros, que también los cobros sean validados previamente. Para eso el presidente tiene la posibilidad de hacer el requerimiento del pago, es decir, exigirle a estas personas deudoras, pague usted a través de una carta notarial, demostrándole cuáles son los pagos que se vienen pendientes y cuáles son las liquidaciones que están siendo aprobadas. De esta manera, cuando tengamos de por medio una junta de propietarios donde realmente veamos que el esquema de el reglamento interno, la norma de convivencia y el régimen de sanciones está plenamente aprobado y validado por la junta de propietarios y con un presidente inscrito, va a devenir rápidamente su cobro. ¿Por qué? Porque estamos demostrando al juez lo más rápidamente de que hay una obligación sustancial plenamente acreditada. Entonces, eso es lo que nosotros como recomendación damos. Si es que ustedes de por medio tienen una situación parecida, lo que buscamos siempre nosotros como primera opción es inscriban al presidente. Las normas de convivencia hay que aprobarlas en junta de propietarios. Y las régimen de sanciones también a la par, porque como dijimos funcionan una con la otra. Situación que deberíamos de tomar en cuenta, que es a través de una junta de propietarios con mayoría, como hemos dicho, simple. La mayoría simple está establecida en el reglamento interno. Puede ser el 50% de todos o puede ser el 50% de los presentes. Hay que revisar el reglamento interno para ver si es el 50% de los que están presentes en la sesión o 50% de la totalidad. ¿Correcto? Entonces, va por ahí el tema de los temas de la norma de convivencia, la régimen de sanciones y también lo que... Un tema que está asociado con esto es el tema de cómo nosotros buscamos hacer que sea inválida una multa o una sanción. ¿Cómo, doctora, a usted le pusieron una sanción en la Junta de Propietarios económica por demorarse en pagar la cuota de mantenimiento y le dijeron que eran 100 soles por cada semana que se demoraba usted? Y usted dice, ¿y de dónde salió esa multa? Bueno, es que esta nueva junta de propietarios con este nuevo presidente está disponiendo que esa va a ser la sanción que se le va a imponer a usted. Entonces, lo primero que usted hay que echar ojito, sí, hay que echar ojito. Hay que ver el reglamento interno, si estaba aprobado, incluido ahí. Y si no está ahí,
¿En qué norma, en qué acta está aprobada la norma de convivencia con el régimen de sanciones? Si no tenemos ese interín y no está aprobado válidamente, ¿qué quiere decir qué significa aprobar válidamente esto? Es que se haya convocado adecuadamente, que el que convocó tenía validez para convocar, no puede convocar cualquiera, sino tiene que convocar o el último presidente inscrito, o tiene que convocar el presidente que esté en mandato de funciones, o el 25% de los propietarios. Y si no fue convocado válidamente, el acuerdo no es válido, y como no es válido, no tienen obligaciones de ustedes de pagar eso. Imagínense que llega un proceso judicial el cobro de esa deuda. Lo que ustedes van a disponer es invalidez de la obligación, porque no ha habido un acuerdo válido que sustente la forma en que ustedes le están cobrando eso. No hay. Entonces, uno de los talones de Aquiles que tienen muchas juntas de propietarios cuando comienzan a cobrar adeudos, tanto cuotas de mantenimiento como también el tema de las sanciones, es que no la han aprobado en una junta de propietarios válida previamente. Si no la aprueban válidamente, no van a poder cobrar. Y más, las cuotas de mantenimiento también, porque decimos que, por ejemplo, este año a mí me toca pagar, como todos los años, me toca pagar quizás 500 soles en función de lo que tengo mis porcentajes de acciones y derechos. Perdón, de porcentaje de participación. Pero imagínate, doctor, como el que tuvimos el caso la última vez. El presidente este año se le ocurrió que quiere hacer el pintado de todo el edificio, que quiere hacer la remodelación de todas las bombas de mantenimiento y que quiere, no sé, pues, poner en todas las áreas comunes nuevos muebles, nuevas iluminaciones, y eso hace que estás pagando tu cuota de mantenimiento 500, al mes siguiente ya estás pagando 1.000, 1.500. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué la cuota de mantenimiento? ¿En qué momento uno tomó conocimiento previo? O sea, ¿cómo se elevó tanto, no? Tienen obviamente que ser una formalidad. Entonces, tanto que si nosotros queremos, digamos, doctor, mire, me están cobrando esta cuota de mantenimiento, me ha llegado esta sanción, como si nosotros quisiéramos iniciar un cobro, siempre hay que echar y revisar el reglamento interno y también tener hincapié en si está vigente o si la persona que va a cursar esto tiene las facultades para convocar. Para convocar. Claro, entonces, ahí muy importante es que inclusive en las cuotas de mantenimiento que se nos cobran y que se puedan elevar en mes o en años distintos, hay que tomar en cuenta que eso tiene que ser aprobado. La modificación de la estructura de gastos que tiene la Junta de Propietarios como parte de los mantenimientos, cuotas que se van a incorporar mes a mes, ¿no? Imagínate, no quiero tener 2 vigilantes, quiero tener 3, pues, porque quiero que haya uno en la puerta que me abra la puerta. Hay presidentes así que hemos visto que pueden comenzar a disvariar y decir, yo quiero esto, pero lo que él quiere no se impone en la Junta. Por más que sea presidente. Claro, se pone lo que es aprobado conscientemente a través de un acuerdo de la Junta de Propietarios al que fue convocado. No puedes convocar para rendir cuentas y justo en esa convocatoria donde pones agenda rendir cuentas, apruebas también nuevos gastos. Nuevos gastos. Incorporas nuevos mantenimientos. Incorporas modificación de la cuota de mantenimiento mensual, porque no has convocado para eso. Pero ya, el presidente aprovechó que hay una junta, hizo la movida, incorporó a agenda que no estaba incluida y aprobó el acuerdo. Dice, no, en el último acuerdo que tuvimos en la Junta de Propietarios, ahí se tuvo esa modificatoria y por ende te es obligatoria. No te es obligatoria, en tanto no ha tenido la validez necesaria esa junta. Y tú puedes negarte a pagar, porque es inválido el acuerdo. Exactamente. Al ser inválido el acuerdo, es inválida la cuota de mantenimiento. Tú sigues pagando lo que corresponde. Llega en un momento a querer cobrarte por esa deuda. Perdóneme, ¿en qué momento se estableció el aumento de la cuota de mantenimiento? En esta junta, a ver, muéstrenme. ¿Quién convocó? ¿Dónde están las esquelas de convocatoria debidamente notificadas a todas las personas? ¿Dónde está el quórum? ¿Quiénes participaron? Ni siquiera están las firmas de repente de todas las personas. De repente falsificaron firmas o pusieron firmas de personas que no estaban acreditadas válidamente en ese día de la sesión. Hacemos un análisis de la sesión donde se estableció dicha variación y van a advertir que hay falencias, deficiencias, que al final eso haría inválido todo el acuerdo y por ende no podrían imponerme a mí el cobro de un mayor cantidad de cuota de mantenimiento o incorporarle a la cuota de mantenimiento nuevas acciones que anteriormente no estaban
previstas en el esquema de mantenimiento que podría tener el edificio. Entonces, esto es importante conocerlo. Entonces, cuestionar a nivel interno un acuerdo es válido hacerlo en tanto podamos advertir en dónde están las falencias. Principalmente es en la convocatoria y la segunda es en la forma en que se está planteando la redacción en el acuerdo mismo que es en el acta. Porque podemos decir en la idea, eso se acordó hace 2 juntas atrás, correcto, ¿y dónde está el acta? ¿Dónde está la firma del acta por parte de los propietarios? O quizás también, doctor, fue acordado, pero nunca fue, digamos, legalizado, formalizado. Entonces, y cosa en un documento simple, ni siquiera está en un documento simple, ni siquiera está pegado en el libro de actas. Claro, no está en una hoja suelta, pero certificada previamente por notaría, ¿no? Para utilizar. Entonces, tomemos en consideración dichas situaciones porque esto nos va a poder a nosotros dar una salida en caso advertamos esas situaciones de vulneración de nuestros derechos o que quieran aprovecharse de nuestra falta de conocimiento quizás de alguna de estas situaciones dentro de las juntas de propietarios. Una situación adicional es cuando nosotros en el reglamento interno, ya no solamente en la norma de convivencia, ni tampoco en el régimen de sanciones, sino en el mismo reglamento interno, queremos incorporar quizás las variaciones de alguna zona común. Imagínense una zona común que puede ser la terraza del edificio, puede ser de repente un área del frontis, imagínense un área lateral, hay algunos edificios que alquilan inclusive para que puedan ponerse publicidad. Entonces, áreas que siendo comunes, queremos que se puedan tener la condición para venderse o para asignarse a algún propietario en específico. Porque un propietario particularmente no puede utilizar una zona común si no tiene autorización de toda la Junta de Propietarios. Entonces, esas variaciones son esas variaciones que nosotros denominamos desafectaciones o modificaciones del reglamento interno para variar la condición de un área que es común para que pase exclusivo. Hay un principio que nosotros conocemos, José, en todo este trabajo que hacemos de reglamentos internos, que es que toda zona común o toda zona que no diga el reglamento interno si es común o exclusivo, se presume que es común. Ese es un principio que tenemos establecido según la normatividad establecida en la ley 27157 y también la desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Registral. Entonces, toda área que en principio no sepamos si es exclusiva o común, la presunción es que es común, ¿cierto? Por ejemplo, los techos, los aires de las edificaciones. Pero considerando que es común y queremos transformarla y pasarla como exclusivo, inclusive un techo que queremos nosotros transformarlo para que sea parte de un área exclusiva o vender parte de un área que de repente es libre dentro de una edificación, convertirla y transformarla en exclusiva es un proceso no tan complejo. Lo que va a necesitar de por medio es la aprobación de la Junta de Propietarios. Pero ahí ya vamos a saltar de una aprobación con un simple porcentaje de mayoría simple para entrar a lo que es calificada. A entrar a una mayoría calificada. Y como tú sabes, José, la mayoría calificada, a diferencia de la simple, que solamente es el 50%, ¿no? Estamos hablando ya de 2/3 partes. De 2/3 partes. Un aproximado de 67% redondeando de porcentaje de participación. Eso es lo necesario para hacer un acuerdo, como primera medida. Y segunda instancia es que ya que hemos hecho el acuerdo, hay que materializarlo, hay que ponerlo. Y esa transferencia de propiedad, ya sea a favor de un propietario o que la misma Junta de Propietarios se lo tenga a su favor, vamos a tener que disponerlo a través de una escritura pública para que se represente. Entonces, este tipo de trabajos es un poco más delicado, con mayor detalle, y que sí va a recomendarse siempre la participación dentro de esto de un abogado especialista en temas inmobiliarios. ¿Por qué? Porque hay que analizar cuál es la variación, qué porcentajes de cuotas van a participar dentro de la sesión y además que hay que elaborar seguramente alguna minuta de transferencia, un contrato de transferencia de titularidades. Entonces, ahí recomendamos siempre la participación de un abogado inmobiliario, pero igual el hecho es que ustedes tienen que conocer que la transferencia de áreas de comunes exclusivas se hace siempre en 2 sentidos. En un sentido del acuerdo de la Junta de Propietarios y el otro es a través de la transferencia de propiedad, pero ya a través de escrituras públicas. Y todo esto siempre
estamos hablando en modificaciones, sustentado en nuevos planos donde se hayan graficado las áreas que se tienen que variar, ¿no? Porque una cosa estaba inscrita con un plano y ahora vamos a tener inscrita de otra manera con otro plano distinto. Entonces, esa variación tiene que estar representada en planimetría. Ciertamente, y esto, José, tú lo puedes comentar porque lo hemos estado analizando en los últimos 2 días, hay algunas condiciones que han variado actualmente, inclusive el reglamento del registro de predios de SUNARP se ha modificado, ha cambiado, ha incorporado inclusive algo que ya en la jurisprudencia y también en las relaciones que se tenían sobre este acto se tenían ya como ejercicio, pero ahora está incorporado como norma en la modificatoria del reglamento del registro de predios, ¿no? Sí, se ha publicado una reciente modificación a lo que corresponde al reglamento de inscripciones de predios, específicamente cuando hablamos de actos de modificación del reglamento interno, ¿no? Como usted muy bien lo ha comentado, doctor, para nosotros realizar la transferencia de un área constituido como área común, se necesita el acuerdo por la Junta de Propietarios, en este caso ya una mayoría calificada, inclusive también un pequeño detalle, y es muy cierto lo que comenta el doctor, que hay que llevarlo el camino con un abogado especializado, porque en este tipo de actos también hay que inclusive cursar o de repente presentar una declaración jurada por parte del presidente, en el caso que haya propietarios que no hayan asistido. Pero en lo que corresponde a la modificación es que cuando necesitamos el acuerdo de Junta de Propietarios, hay ciertos aspectos de salvedad que en este caso se trata de una cláusula autoritativa respecto a un propietario en concreto sobre un área común. La normativa mencionaba que necesitábamos igualmente un acuerdo de Junta de Propietarios con mayoría calificado, evidentemente, también con el instrumento materializado a través de escritura pública, pero ahora en esta reciente modificación se dice que también se puede realizar de manera unilateral, cuando expresamente existe esa salvedad de que hay una cláusula autoritativa respecto a esa área común en concreto. Claro, porque hasta el tema de las modificaciones, queremos variar una parte de área común exclusiva o de exclusiva común ya. Queremos hacer una variación, esa es la principal cuestión. Entonces, como tienes que hacer esa modificación, tienes que modificar también el reglamento interno, para que en el reglamento interno esté claramente puesto cuáles son las áreas exclusivas y comunes. ¿Quieres hacer eso? Tienes que normalmente, ¿qué era? Tienes que ir a una junta de propietarios, en esa junta de propietarios se tienen que aprobar, y después de eso recién puedes hacer la declaración a través de escritura pública o una modificación con planos. Correcto. Pero lo que comenta José con la modificatoria normativa que hay ahora te dice, si en tu reglamento interno ya había una cláusula que autorizaba, por eso se dice cláusula autoritativa, de autorización, si había una cláusula que autorizaba que puedas tú ejecutar la independización y modificación y desafectación, todas estas situaciones de reglamento interno, puedes modificarlo tú unilateralmente, sin hacer acuerdo de junta de propietario. Si hay en el reglamento interno ya previamente eso puesto, no es necesario que hagas tu junta. Tú solito, unilateralmente, redactas la modificatoria del reglamento interno y la declaras. ¿Por qué? Porque en principio no estás afectando zonas comunes o no estás afectando otras secciones inmobiliarias. ¿Esto en dónde pasa, por ejemplo, ¿no? Imagínense que yo tengo una unidad inmobiliaria, un departamento grande, que puede tener una extensión más allá de 200 metros cuadrados, y quiero independizarlo. Pues quiero independizarlo en 2 departamentos, y el reglamento interno señala que cuando se traten de modificaciones para independizar departamentos internos y que me corresponden a un solo propietario, puede hacerse la variación del reglamento interno de manera unilateral. Entonces yo solito puedo declarar esa modificación sin necesidad de irme a una junta de propietarios. Entonces aquí es donde viene la elección que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que la junta de propietarios, y a pedido de un propietario que ya está comprando de repente un área mayor, un dúplex, imagínate, puede incorporar en el reglamento cláusulas el día de hoy. Incorporábamos una cláusula con la finalidad de que cualquier departamento que quiera hacer una modificación, independización o variación de sus áreas, lo haga de manera unilateral sin requerimiento de la junta de propietarios, es decir, sin que haya una junta, una sesión para tratar eso. Si esa cláusula se incorpora en el reglamento interno, es una cláusula que permite a cualquiera en adelante ya hacer simplemente de manera directa
la inscripción en el registro a través de la otorgamiento de la escritura y documentación pública, pero con su firma únicamente. Entonces, esas cláusulas directivas sirven para esto y para otras cosas más también, inclusive, que es importante que ustedes puedan incorporarlo como mecanismo de facilitación. Y eso el registro público ahora lo está reconociendo a través del reglamento de predios, donde se incorporan esas cláusulas autoritativas como facultades para poder hacer más rápida la independización o modificación de reglamentos internos. Entonces, sí, es una variación importante que ya venía en la jurisprudencia estableciéndose, pero que esa aclaración o precisión dentro del reglamento de predios le va a poder dotar de mayor facilidad para todos aquellos que están en el sector inmobiliario o que tienen la intención de hacer variaciones y que no quieren estar pidiendo permiso a la Junta de Propietarios, pero previamente ya está establecido como tal en un reglamento interno. Entonces, esas circunstancias hay que tomarlas en cuenta también para lo que podamos nosotros tener en adelante, ¿no? Cuando tengamos reglamentos internos. Pero bueno, vamos sacando lecciones, doctor, porque hay que terminar este live también y ya estamos, creo, como siempre, extendiéndonos un poco más y agradeciendo a los que se están uniendo por ahí también. Hemos estado hablando sobre reglamentos internos, juntas de propietarios, normas de convivencia, cómo son las limitaciones. Hemos también conversado un poco sobre el tema del régimen de sanciones y cómo ha sido posible, inclusive, que nosotros podamos cuestionar algunos acuerdos de la Junta o de algunas juntas directivas donde se nos dice que son obligatorios algunos acuerdos que al final, a la larga, no son obligatorios para nosotros y que se nos busca imponer con la finalidad de que podamos cancelar o abonar mayor cantidad de dinero dentro de un edificio, por ejemplo, ¿no? Para el mantenimiento. Entonces, conclusiones en esto, doctor. Primero, que siempre tengamos a la mano una relación de todos los propietarios inscritos actualizados, aquellos que hayan comprado y vendido, que todavía no han inscrito, no es que no tienen derecho sobre la unidad, son responsables y son obligados, pero para efectos de los acuerdos en la Junta de Propietarios, solamente a los que están inscritos los vamos a poder considerar dentro de la suscripción del acta. Segundo, lo que corresponda a normas de convivencia y régimen de sanciones son documentos que se redactan separadamente al reglamento interno y que tienen que también tener aprobación directa por parte de la Junta de Propietarios en una sesión destinada para dicho tratamiento. No puedes aprobarlo por aprobar o incorporarlo en un rubro otros acuerdos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tiene que ser directo y expreso para que esto pueda ayudar a los que quieran luego hacer firmes esos acuerdos, que no se cuestione que son inválidos como tal. Y ahí viene la otra cuestión, ¿no? Que cuando ustedes vean que hay acuerdos que son estrictamente vulneratorios de sus derechos, puede ser vulneratorios como comentamos, ¿no? El tema de limitaciones de el agua, la luz, el tema de las zonas comunes, los ascensores, el tema de las mascotas, que no hablamos. El tema de las mascotas también, que es un tema mediático también que se ha presentado a nivel constitucional, ¿no? Que también el tribunal se ha pronunciado en el sentido de que no se puede restringir la tenencia de mascotas, y lo que ha rescatado es exactamente proteger el derecho al desarrollo de la personalidad. Claro, en este caso de que no, como que no querían los propietarios que las mascotas suban al ascensor porque iban a ensuciarlo, decían, los que tienen mascotas tienen que ir por la escalera, no me pueden ir por el ascensor, y eso habían establecido como restricción en las normas de convivencia la Junta de Propietarios. Entonces, ¿cómo declaramos inválido ese acuerdo? Bueno, lo que hubo es una discusión a nivel del área constitucional, producto de que ese es un aspecto que está vulnerando la personalidad de la dignidad humana, porque está de por medio el desarrollo de nuestra personalidad, ¿no? El desarrollo de tener una mascota es lo que a mí también me permite tenerme tranquilidad y que me da un cierto grado de confort en mi desarrollo como persona. Entonces, esa vulneración es, yo tengo que verme frente a otras personas en una situación de discriminación, subiéndome por las escaleras, a pesar de que puedo ir por un ascensor. Entonces, esas situaciones, por ejemplo, son algunas de las que hemos conversado, que son restricciones que deberían declararse inválidas. Otras restricciones inválidas o situaciones inválidas es que los acuerdos no hayan sido aprobados adecuadamente dentro de una sesión, que no hayan sido convocadas conforme a la norma o que no hayan sido aprobadas con las formalidades necesarias que se tienen que tener para las juntas de propietarios. Entonces, esas situaciones pueden llevar a la invalidez. Y bueno, por último, conversamos también sobre lo que era respecto a las
modificaciones de áreas, de zonas comunes exclusivas, donde dijimos inclusive con la última modificación del reglamento de predios que se facilitan los temas de cláusulas que ya estén previamente aprobadas, es decir, cláusulas de autorización, autoritativas en los reglamentos internos para poder nosotros hacer directamente, sin necesidad de una junta de propietarios, sino unilateralmente la declaración de modificación del reglamento interno y de independización. Son algunos aspectos que hemos ido conversando a lo largo de esta reunión, pero no queda corto siempre el tiempo, porque hay mucho por desarrollar, mucho por conversar, pero les animamos que nos sigan a través de nuestras redes sociales y a través de la revisión de nuestros anteriores live y que están también en nuestro canal de YouTube del Estudio Arguedas, para que puedan tener conocimiento más a detalles sobre lo que ya hemos ido conversando el día de hoy y de otros temas inmobiliarios que también venimos desarrollando los días viernes, como ahora a las 5 de la tarde, que nos juntamos en un espacio de una horita para darles algunos comentarios sobre algunos temas que conocemos y que también podemos a lo largo de este tema y otros poder recibir sus comentarios. Les agradecemos mucho que estén por ahí, a todos los que han estado dando likes, a todos los que han estado uniéndose, a todos los que están saludando también a través del TikTok, a través del Facebook, también les agradecemos mucho y sabemos de que podemos seguir tratando otros temas inmobiliarios y estamos expensos a que puedan hacernos llegar sus comentarios sobre qué otro tema quisiéramos que tratemos. Igual, el próximo viernes nos estaremos reuniendo nuevamente con estos lives a través de este canal. Y bueno, nos despedimos deseándole a todos que pasen un bonito Día de la Madre, los que estén ahí con sus mamás y los que no lo estuvieran también un abrazo hasta el cielo para ellas y que pasen un bonito domingo entre todos que también nosotros lo vamos a disfrutar. Así es, unos buenos deseos, que pasen un bonito fin de semana. Los invitamos a que sigan nuestras redes, tenemos lo que es el Instagram, el LinkedIn, ahí estaremos llegándoles también el saludo respectivo. Y también a propósito del tema que hemos tratado el día de hoy, la siguiente semana los invitamos justamente a seguirnos en nuestras redes porque estaremos publicando esta reciente modificatoria. Sí, vamos a conversar sobre las modificatorias también del registro de predios, porque hay una evaluación que vamos a hacer de comparativa y seguramente les va a ayudar también a los que estén manejando el tema normativo un poco más a detalle. Correcto. Muchas gracias. Cuídense. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Cuídense. Chao, chao.